Hola, revisemos la clase 5 del curso de preparación para el examen EGEL Plus Nutri. Recordemos que seguimos trabajando con el área de atención nutricia y el tema que vamos a revisar es soporte nutricional, específicamente nutrición parenteral. Es importante mencionarles que este es uno de los varios temas que se revisan en el curso de preparación para el examen que imparto. Si están interesados en más información o en inscribirse, les dejo aquí el link. Así que comencemos con nuestro video y el caso que vamos a presentar, que es una pregunta tipo Ceneval, es el siguiente. Tenemos a una paciente de 30 años que se encuentra hospitalizada por obstrucción intestinal. Presenta ilio paralítico. Este es un dato importante a considerar para la pregunta que nos van a hacer, debido a falta de movimientos peristálticos causados por pancreatitis aguda. A la auscultación y palpación, la paciente presenta dolor, silencio abdominal y palidez. En la valoración nutricional se obtiene una pérdida involuntaria de peso del 12% en los últimos 3 meses. Además, tiene anemia ferropénica, riesgo de desnutrición según la valoración global subjetiva, que estas son sus siglas, y una dieta inadecuada. La indicación terapéutica fueron 8 días de ayuno, con un inicio posterior de soporte nutricional considerando el descanso de los órganos afectados al menos de 18 días y se le va a dar una solución hiperenergética hiperproteica. Con base en los datos, ¿qué soporte nutricio y vía de acceso vamos a poder ocupar? Para poder contestar esto nos dan las siguientes opciones. Inciso A, podemos dar soporte enteral y vía periférica. Inciso B, podemos dar soporte parenteral y vía periférica. O inciso C, soporte parenteral y vía central. Para poderle dar solución a este caso, nosotros tenemos que manejar los soportes nutricios. Específicamente, pues hablemos de nutrición parenteral. Entonces, comencemos comentando que la nutrición parenteral es uno de los soportes que se utiliza para administrar los nutrimentos y los requerimientos energéticos del paciente a través del torrente sanguíneo, es decir, a nivel endovenoso. Directamente van a entrar a este nivel, entonces hay que tener muchas consideraciones para poder saber, además de qué soporte parenteral, qué vía de acceso vamos a ocupar. Entonces, demos una breve introducción sobre el soporte nutricional. El soporte nutricional son estas terapias o son estos tipos de alimentación que le damos a los pacientes cuando por alguna razón no pueden consumir por la vía oral, es decir, no pueden comer por la boca. La idea de darle la alimentación o utilizar estas vías de acceso en los pacientes es con la finalidad de lograr cubrir sus necesidades porque son pacientes que se encuentran en estado crítico o que tienen enfermedades graves y que además están hospitalizados. Y la intención es que la enfermedad no se complique todavía más con un bajo peso y una desnutrición que los pueden llevar a muchas complicaciones y hasta la mortalidad. El objetivo de esto es poder brindar los requerimientos necesarios para evitar la desnutrición. Ahora, ¿cuáles son las vías de acceso que tenemos nosotros para el consumo de alimentos? Pues la principal y la que siempre ocupamos es la vía oral. Como profesionales de la nutrición, nosotros siempre vamos a buscar que los pacientes pues consuman los alimentos por vía oral. Pero si por alguna circunstancia el paciente no puede masticar, no tiene esta parte de digestión mecánica, no puede deglutir, existe alguna obstrucción a nivel del esófago que no permite utilizar esta vía, lo que vamos a hacer es optar por otra vía de acceso, que sería el soporte nutricio-enteral. El soporte nutricio-enteral es una alimentación por sonda, la cual se va a ir a colocar en alguna parte del tracto gastrointestinal. La sonda se puede colocar en el estómago o en yeyuno, dependiendo cuál sea la vía de acceso más factible. En el caso de que la sonda se pueda colocar, puede ser desde la nariz hasta el estómago, desde la nariz hasta el yeyuno, que se conocen como sondas nasales. O también se pueden utilizar lo que son directamente ostomías, que es una ostomía, se hace una perforación directamente al lugar donde se va a insertar la sonda, que en este caso podría ser estómago, conocida como gastrostomía, o podría ser en yeyuno, conocida como yeyunostomía. Pero esto va a depender de las necesidades, requerimientos y de la enfermedad que tenga el paciente. En el caso que nosotros consideremos como profesionales de la nutrición que definitivamente no se puede utilizar el tracto gastrointestinal, entonces vamos a optar por nuestro siguiente dato, que sería la nutrición o el soporte parenteral. El soporte parenteral es a nivel de una infusión intravenosa, se ocupa un catéter y nosotros la vamos a utilizar, como comentaba, siempre que sabemos que ya no podemos acceder al tracto gastrointestinal. ¿Pero por qué no podemos acceder al tracto gastrointestinal? Pues porque puede haber algún tipo de obstrucción, como lo que nos están presentando en el caso clínico, que tiene una obstrucción intestinal conocida como ilio paralítico, porque existe algún tipo de resección que no permite o que nos requiere la necesidad de descansar los órganos, o una mala absorción en la cual pues no vamos a poder adquirir los nutrimentos necesarios. Entonces, la nutrición parenteral aquí sería la opción a considerar.
Ahora, dentro de lo que serían las indicaciones de cuándo dar un soporte nutricio, vamos a empezar comentando que la etapa de la vida no determina el soporte nutricio. Podemos dar soporte nutricional desde a bebés, niños, adultos mayores, es decir, en cualquier etapa de la vida se puede utilizar este tipo de terapias. De hecho, en el área neonatal se utilizan mucho los soportes nutricionales en niños de muy bajo peso, que nacen prematuros y que no alcanzan a absorber lo que requieren o que no tienen esta capacidad de madurez en el tracto gastrointestinal, entonces se utilizan como parte de la terapia médico-nutricional. Ahora, nos vamos a enfocar nosotros específicamente adultos. Las indicaciones para que consideremos los soportes nutricionales en los adultos es principalmente el tema de la desnutrición. Es por ello que si nosotros vemos que nuestro paciente que está gravemente enfermo, está hospitalizado o está en unidad de cuidados intensivos y tiene un IMC menor de 18.5, pues es un foco de alarma porque tiene un alto riesgo de la desnutrición, es decir, tiene bajo peso. Y si el paciente continúa así, se le va a complicar todavía más la enfermedad. Entonces deberíamos considerar en este tipo de pacientes el soporte nutricio. También una pérdida involuntaria de peso mayor del 10% o igual en los últimos 3 a 6 meses es un foco que nos indica también el riesgo de la desnutrición o ya la desnutrición como tal en el paciente. Hay pacientes que entran directamente a hospitalización con la desnutrición y como sabemos la desnutrición tiene niveles y si esta desnutrición va avanzando pues se complica más nuestro paciente. También en personas que tengan riesgo de desnutrición. ¿Cómo sabemos nosotros que tienen riesgo de desnutrición? Porque podemos utilizar cuestionarios o tamizajes que se ocupan, sobre todo en el área hospitalaria, donde con ciertas preguntas determinamos el riesgo o la presencia de desnutrición en el paciente, como por ejemplo la valoración global subjetiva, que es la que nos presentan en este caso clínico, o la Mini Nutritional Assessment, que es la MNA, que se utiliza en los adultos mayores, que también nos mide este riesgo de desnutrición. También podemos nosotros considerar el soporte nutricio cuando no se cubren las necesidades nutricionales en los pacientes dentro de los próximos 5 a 7 días. Es decir, el médico determina por alguna razón que se tiene que quedar en ayuno el paciente y entonces el paciente ya lleva 5 a 7 días con este ayuno. Requerimos nosotros colocar algún tipo de terapia para que le podamos empezar a administrar los nutrimentos. Entonces los soportes nos pueden dar estas vías de acceso para romper el ayuno. También tenemos en que los pacientes, como son gravemente enfermos, pues tienen un alto catabolismo o presentan un alto requerimiento calórico o estrés metabólico, como lo queramos ver. Entonces, este tipo de soportes nos ayudan a cubrir esos requerimientos tan altos que presentan los pacientes. Y por último, pues la capacidad de falta de absorción de los nutrimentos puede originar todavía mayor complicación en este tipo de pacientes gravemente enfermos. Entonces, los soportes nutricionales nos sirven para que consideremos la mejor vía de acceso en la cual nosotros garantizamos que la absorción de estos nutrimentos va a ser bastante alta, a lo mejor no en 100%, pero sí en un porcentaje muy alto donde nosotros podamos considerar que le va a ayudar la nutrición a nuestro paciente en el tema de su enfermedad clínica. Ahora, ya que vimos la indicación general, se recomienda siempre dar el apoyo nutricio enteral. No es una ley, pero es como el eslabón que vamos a tomar primero. Entonces, la nutrición enteral es primordial en los pacientes. Siempre y cuando nosotros garanticemos que sí se puede utilizar el tracto gastrointestinal, la vamos a ocupar. Si nosotros consideramos que no se puede ocupar el tracto gastrointestinal, entonces nos vamos por la vía parenteral. Pero no podemos decir, ahí sirve el tracto gastrointestinal, pero no, mejor le pongo nutrición parenteral. No se recomienda esto, porque la nutrición enteral contra la nutrición parenteral tiene muchas ventajas la enteral, entre las que se encuentra la función fisiológica del tracto gastrointestinal. No es muy recomendable dejar a los pacientes sin que funcione el tracto gastrointestinal porque empezamos a tener falta de peristaltismo y cuando lo queramos volver a utilizar va a ser bastante complicado. Además, puede haber una falta de la integración de la mucosa intestinal, hay translocación bacteriana, entonces eso nos aumenta el riesgo de infecciones y con ello el riesgo, por ejemplo, de sepsis. Entonces nos convendría más en su momento utilizar la vía enteral siempre y cuando funcione el estómago o el ayuno y además tiene un costo mucho menor en las fórmulas la nutrición enteral que la parenteral. Entonces la enteral es una de las mejores vías de elección siempre y cuando garanticemos que el tracto gastrointestinal sí nos va a funcionar. Ahora, si nosotros vemos que el tracto gastrointestinal no nos funciona, pues nos vamos a ir para la nutrición parenteral, que es lo que nos presentan en este caso. Estamos hablando de una paciente donde no está funcionando
la cuestión intestinal está paralizada. De hecho, dice que no se escuchan los movimientos. Entonces, tendríamos que optar por una nutrición parenteral. Este tipo de terapia es bastante compleja porque va a nivel endovenoso. Entonces, hay que tener muchas consideraciones y los riesgos de complicaciones, desde complicaciones mecánicas con el catéter hasta complicaciones metabólicas de hiperglucemias, síndrome de realimentación. Entonces, hay que considerar muchos puntos. Pero considerando todos estos puntos, siempre se está buscando el beneficio del paciente. Es decir, la nutrición parenteral va a tener muchos más beneficios clínicos que el que no se le diera. Ahora, también hay que considerar que la nutrición parenteral puede ser transitoria, es decir, puedes tú tener nutrición parenteral 3, 5, 6 días y después puedes ir migrando a otro tipo de apoyo como la nutrición enteral o puedes ir utilizando la vía oral. Entonces, ahora vamos a revisar las recomendaciones de cuándo utilizar la nutrición parenteral. La nutrición parenteral, como ya les comentaba, es un tipo de soporte que debe estar muy vigilado y debe ser progresivo, es decir, se está buscando cambiar de vía de acceso. Y una de las principales recomendaciones es que cuando nosotros iniciamos la nutrición parenteral, no se recomienda pues que demos más del 50% del valor energético que requiere el paciente. ¿Esto qué significa? Si el paciente necesita 2000 calorías, pues nada más le vamos a dar 1000 calorías. ¿Por qué no las 2000? Porque nosotros podemos complicar el metabolismo del paciente porque va directamente a vía endovenosa. Entonces hay que ir preparando, por darle un nombre, al paciente poco a poco para que se vaya acostumbrando a esta vía de acceso. Entonces tenemos entre 24 y 48 horas para que el paciente inicie el soporte nutricional con el 50% y después lo vamos a ir progresando. Ahora, no hay tiempo límite de la nutrición parenteral. La nutrición parenteral puede quedar de forma permanente o bien se puede ir suspendiendo conforme vayamos viendo que va progresando o que hay mejoras en los órganos para que nos vayamos directamente a tracto gastrointestinal con el soporte enteral o con la vía oral. ¿Qué tipo de pacientes van a ser candidatos entonces con toda esta información a la nutrición parenteral? Pacientes en estado crítico que están en unidad de cuidados intensivos, que están hospitalizados, pacientes que por ejemplo tienen cáncer en etapa terminal o que están en cuidados paliativos y que tienen un alto riesgo de presentar caquexia, pacientes con pancreatitis aguda, que es lo que nos presentan en este caso clínico, pacientes con enfermedad de Crohn, que es el proceso inflamatorio donde a veces tenemos que dejar descansar los intestinos o el tracto gastrointestinal, o en obstrucciones del tracto gastrointestinal, como es nuestro caso aquí, de la obstrucción con ilion paralítico. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de pacientes, pues ya sabemos que el soporte que vamos a utilizar es parenteral. Ahora, la nutrición parenteral tiene diferentes vías de acceso. Las vías de acceso de la nutrición parenteral pueden ser vía periférica o vía central. ¿Cómo vamos nosotros a saber cuál de estas? Pues va a depender de las características de mi paciente, de la enfermedad. Entonces hay que considerar tanto las necesidades como el riesgo de infecciones para saber qué vía de acceso vamos a ocupar. Hablemos entonces del acceso periférico. El acceso periférico utiliza catéteres de calibre bajo y casi siempre estamos hablando de que vamos a utilizar una vena del miembro periférico superior, es decir, de los brazos. Pueden ser la vena braquial o la vena basílica. Ahora, estos tipos de catéteres, por el tipo de vena en donde está y también el soporte, vamos a verlo así, o el requerimiento que tiene esta zona vascular, no se recomienda que haya soluciones o que se pasen fórmulas que tengan más de 900 miniosmoles. De hecho, deben ser inferiores de 850 a 900 miniosmoles. ¿Qué pasa si yo paso una fórmula con esta osmolaridad por un acceso periférico? Podemos tener riesgo de flebitis y trombosis y se complicaría críticamente nuestro paciente. Entonces hay que saber la osmolaridad que tiene nuestra solución para saber si esta es nuestra vía de acceso. Si nuestra solución o fórmula tiene menos de 900 miniosmoles, entonces sí podemos optar por una vía periférica, pero en el caso de que no sea así, nos tendríamos que ir a nuestra siguiente vía, que es la nutrición central. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como profesionales de la nutrición saber la osmolaridad? Lo podemos hacer por cálculo, pero también hay ciertas indicaciones o recomendaciones que dan las guías en las cuales se menciona que una fórmula que aporta 1800 calorías o menos de estas calorías, o bien que cuando el requerimiento de nuestro paciente es de 25 calorías por kilogramo de peso, las soluciones suelen ser menores a 900 miniosmoles. No es una ley, pero es lo que habitualmente sucede. Entonces, si a mí también me dan estos datos en el caso clínico, pues yo puedo predecir que podemos utilizar una vía de acceso periférica. Además, hay que considerar el tiempo que va a estar colocada nuestro catéter en la nutrición parenteral. Cuando nuestro catéter o nuestra nutrición parenteral va a ser menor o máximo de 7 días, la vía periférica es una opción. ¿Por qué? Pues porque no debe ser mayor de 7 días, ya que
se tiene que estar cambiando constantemente el catéter en esta zona por el riesgo de infección. Entonces, si es más de este tiempo, pues imagínense todo lo que se complicaría el cambio de catéter. Y si en algún momento necesitamos que el tiempo sea mayor de 10 o 14 días, es decir, por arriba de 2 semanas, pues la opción del acceso periférico no es viable y nos tendremos que ir a nuestra siguiente vía, que es la nutrición central. Entonces también es por tiempos cortos, además de considerar la osmolaridad. Y bueno, el acceso periférico es una de las opciones cuando nosotros estamos cambiando o estamos haciendo transición de la nutrición parenteral a la nutrición enteral o a la vía oral. Entonces, pues también son periodos cortos en los que estaría nuestro catéter conectado, y entonces podríamos decir que es parte de la nutrición complementaria o de periodos de transición, como les comentaba. Ahora, en el acceso central, ¿cuándo utilizamos el acceso central? Pues cuando cumplimos con que es más de 900 moles, cuando es más de 2 semanas, y las vías de acceso centrales son la subclavia, se coloca a nivel de la subclavia el catéter para ir directamente a la vena cava superior, y la idea es también poder llegar a la vena yugular interna o externa. Lo que estamos buscando aquí son vasos de gran calibre. La zona vascular tiene que ser de mayor calibre para soportar precisamente esta osmolaridad y no tener todas estas complicaciones de la flebitis y de la trombosis. Entonces nosotros con este tipo de calibres vamos a considerar que la fórmula puede ser ya hipercalórica, hiperproteica, porque la osmolaridad aumenta. Entre mayor aporte nutrimental tenga nuestra solución, mayor osmolaridad va a haber. Entonces, para soluciones hipertónicas, que es por arriba de los 900 moles, vamos a estar ocupando casi siempre los requerimientos de pacientes que necesitan 300 calorías por kilogramo de peso, que sería el caso de nuestro paciente que nos están presentando ahorita. Y también en aquellos pacientes que necesitan por más de 2 semanas tener el apoyo nutricio-parenteral, pues vamos a requerir el acceso central. Ahora es importante mencionar que aquí también tenemos ciertos riesgos de complicaciones, como la sepsis y la trombosis, pero bueno, está un poco más asegurado esto con respecto a la vía de acceso si nuestras soluciones son hipertónicas. Ahora, por último, es importante mencionar que el tipo de catéter que se suele utilizar es un catéter tunelizado por el tiempo en el que va a estar la nutrición parenteral, y también se pueden utilizar otras vías de acceso para llegar a estas venas de mayor calibre. Pero bueno, en cuestión de lo que sería el requerimiento energético, hablemos de los requerimientos en pacientes que necesitan soporte parenteral. Como ya lo comentamos, estamos hablando de pacientes que están gravemente enfermos, entonces los requerimientos no son los tradicionales, son pacientes que muy pocas veces necesitan 25 calorías por kilogramo de peso, como lo marcan las guías. La mayoría de ellos necesitan de 30 calorías por kilogramo de peso en adelante, ¿no? Entonces, las necesidades van a ser dependiendo del paciente. No es lo mismo un paciente con pancreatitis aguda que tiene un problema de ilio paralítico a un paciente que tiene un problema de quemaduras de tercer grado. Entonces, dependiendo de esto es como lo vamos a trabajar. Ahora, el mejor método para sacar el costo calórico cuando nosotros vamos a dar soporte nutricio y más nutrición parenteral, pues sería la calorimetría indirecta, es lo más exacto. Pero bueno, si no contamos con ello, pues vamos a hacer las fórmulas de calorías por kilogramo de peso, que como comentaba está la de 25 y la de 30, o bien podemos sacar una fórmula del gasto energético basal y sumarle el factor de estrés. El factor de estrés puede ir de 110 a 120, es decir, es lo que nosotros multiplicamos de 1.1 o 1.2 sobre el gasto energético basal. Esa es otra de las opciones. Aquí el dato primordial es que no se nos olvide que no podemos dar el 100% del requerimiento calórico del paciente dentro de las primeras 24 o 48 horas en que se inicia el apoyo nutricio-parenteral. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos un alto riesgo de complicaciones metabólicas y de riesgo de síndrome de realimentación, que este podría ser fatal, porque el síndrome de realimentación lo que hace es disminuir los electrolitos en el cuerpo y entonces genera una gran cantidad de complicaciones. Por otro lado, los requerimientos proteicos son, vamos a verlo así, un tanto diferentes. Si son dietas habitualmente hiperenergéticas, pues vamos a necesitar dietas hiperproteicas, y estas van a ser obviamente variables. Ahora, el dato importante es que aquí ya no consideramos las proteínas nada más como parte del valor energético total. Estamos hablando de pacientes que se están catabolizando. Entonces necesitamos saber nosotros el balance de nitrógeno. Este balance de nitrógeno va a depender de la etapa de vida y del estado de salud de mi paciente. Nada más como dato importante, 1 gramo de nitrógeno es igual a 6.25 gramos de proteína. Entonces, nada más hay que considerar esta conversión que hay que estar haciendo constantemente de nitrógeno a proteína o de proteína a nitrógeno.
Ahora, nosotros como profesionales de la nutrición tenemos que sacar el balance de nitrógeno y hay que buscar que nuestro balance de nitrógeno a través del soporte nutricio pues sea un balance de nitrógeno neutro positivo. Un balance neutro es para mantener la masa, vamos a verlo así, del paciente, y un balance positivo es para generar una recuperación, es decir, un anabolismo. Sería terrible o fatal que nuestro balance de nitrógeno a través del soporte nutricio fuera negativo, porque entonces estamos ocasionando un catabolismo. Entonces siempre hay que buscar esa visión, o el objetivo es tener un balance de nitrógeno positivo o neutro. Además, la recomendación general pues es dar de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso, pero el 1.2 gramos se puede quedar muy corto dependiendo del estrés del paciente. Así que a continuación les menciono los niveles de estrés y las recomendaciones de proteína. Cuando el grado de estrés es leve, se recomienda 1 gramo por kilogramo al día. Cuando el estrés es moderado, es de 1.3 gramos por kilogramo al día. Cuando ya es grave, necesitamos de 1.5 gramos por kilogramo al día, y muy grave 2 gramos por kilogramo al día. ¿Qué podría ser muy grave? Un paciente quemado, que tiene gran parte de la masa corporal afectada, ¿no? Ahora, también hay que mencionar el otro lado, que esto depende de las enfermedades, como en el caso de la enfermedad renal crónica. En una enfermedad renal crónica nosotros sabemos que el riñón no funciona correctamente, entonces darle una gran cantidad de proteínas podría acabar de dañar más al riñón. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es considerar este dato y poder dar dietas controladas en proteína. Entonces, a pesar de que tenga soporte nutricio pero tiene enfermedad renal, habrá que considerar dar 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso, siempre y cuando no tenga tratamiento de hemo o diálisis peritoneal. En el caso de que existan estos tratamientos sustitutivos, pues habrá que considerar ya dar aportes más altos de proteína. Entonces, nada más hay que tener cuidado. Esto lo que nos está dejando ver es que dependiendo la enfermedad que tenga o las enfermedades del paciente, vamos a determinar los aportes de proteína. Con respecto a los hidratos de carbono, no hay diferencia con los otros pacientes. O sea, no es como de, ay, aquí necesitan mayor cantidad de hidratos de carbono. No. Lo que sabemos es que lo mínimo recomendable es dar de 100 a 150 gramos de hidratos de carbono. El requerimiento promedio en pacientes que tienen soporte parenteral es de 4 a 5 gramos por kilogramo al día. Y lo que sí hay que determinar es el límite de oxidación. Estamos hablando de que los nutrimentos entran directamente a nivel endovenoso. Entonces, la recomendación de oxidación por tiempo de infusión de la solución es de 5 a 6 miligramos por kilogramo por minuto. Si se nos ocurre administrar más de esto, entonces podríamos ocasionar muchos problemas o complicaciones desde una perspectiva metabólica. Entonces, a través de esta recomendación consideramos cuál es el tiempo de administración, si la nutrición parenteral va a durar 12 horas, 18 horas, 20 horas o 24 horas. Con respecto a lo que sería un dato primordial importante, es que hay que considerar que aquí el valor calórico de los hidratos de carbono cambia. 1 gramo de hidratos de carbono es igual a 3.4 calorías. Entonces rompe el esquema de los valores de Awater, que siempre ha sido 1 gramo de hidratos de carbono igual a 4 calorías. Aquí no, aquí el valor es de 3.4. Es el único valor que realmente estaría cambiando en soporte nutricio de los otros macro, es decir, contra lípidos y contra proteínas. La administración inadecuada de hidratos de carbono, que podría ocasionar, nada más como datos puntuales, pues podría provocar que exista hígado graso, o si hay hígado graso ya en el paciente se complique todavía más. Puede ocasionar alteraciones a nivel respiratorio, sobre todo en pacientes que tienen ventilación, en especial en pacientes que tienen EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces ahí nada más hay que considerar que los hidratos de carbono sí tienen que bajar de forma importante, ya que en este tipo de problemas pulmonares pues el requerimiento va a ser menor, ya que si yo doy una gran cantidad de hidratos de carbono como se acostumbra, vamos a complicar los conscientes respiratorios y entonces se complica todo el cuadro clínico del paciente. Entonces eso es como uno de los datos a considerar en la EPOC. Y por último, podemos ocasionar hiperglucemias. Entonces, los hidratos de carbono se manejan igual, nada más hay que tener claros que hay enfermedades como EPOC en las cuales tendríamos que considerar su disminución. Ahora, con respecto al requerimiento de los lípidos, hay que cuidar el consumo de lípidos desde que se utilizan para hacer la fórmula hasta para lo que sería el requerimiento. Entonces, dentro de lo que serían los lípidos, pues siempre hay que considerar el aporte de ácidos grasos esenciales, que en este caso sería el linoleico y alfa-linolénico, y la oxidación que nosotros toleramos en soporte parenteral es de 2 gramos por kilogramo de peso. Por eso es que el requerimiento siempre está oscilando entre 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, lo que requieren los pacientes. Ahora, nosotros tenemos una forma de mencionar cuánto es de hidratos y cuánto es de lípidos. Entonces, la relación
hidratos lípidos. Cuando a mí me presentan 70-30 es que son 70 hidratos y 30 lípidos, que es una de las recomendaciones habituales para dar soporte nutricio, o la otra es 50-50, 50 hidratos, 50 lípidos. Entonces, esto nos da una idea de cómo podemos nosotros calcular los requerimientos del paciente en las soluciones parenterales. Ahora, de forma más general, podríamos decir entonces que los lípidos quedan entre un 20 al 30% del valor energético total, considerando los requerimientos con base al límite de oxidación que tenemos de lípidos. Ahora, y ya casi para terminar, hablemos rápido de las soluciones. Las soluciones, pues vamos a tener entonces solución de hidratos de carbono, de lípidos y de lo que serían, en este caso, proteínas, que son nuestros macronutrimentos. También hay de la cuestión de los micronutrimentos, pero pues no es alcance de este video. Entonces, en cuestión de lo que serían los hidratos de carbono, las soluciones glucosadas, lo que tienen es glucosa monohidratada. Esa glucosa monohidratada nos las van a dar en soluciones glucosadas del 5 hasta el 70%. ¿Pero qué significa el porcentaje en una solución parenteral? Si a mí me dicen que una solución glucosada está al 10%, significa que son 100 gramos de glucosa monohidratada por cada 1000 mililitros de solución. Entonces, esto me da también una idea para poder calcular la cantidad de mililitros de la solución glucosada que necesito con base a los requerimientos del paciente. Ahora, con respecto a los lípidos, no es propiamente una solución, sino es una emulsión la que se utiliza. Y las emulsiones de los lípidos también están dadas en porcentajes, nada más que esto cambia un poco, porque cuando yo digo que una emulsión de lípidos está al 10%, significa que es 1.1 calorías por mililitro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo que está al 20%? Quiere decir que son 2 calorías por mililitro. Entonces, nada más hay que considerar que esto cambia con respecto a la solución de hidratos de carbono y a la emulsión de lípidos. Por último, en cuestión de lo que serían las proteínas, hay soluciones de aminoácidos. Estas soluciones de aminoácidos lo que tienen es que aportan aminoácidos esenciales, habitualmente no ramificados, pero también pueden aportar algún tipo de aminoácido que requiramos, como la glutamina, como la arginina, y las concentraciones van del 3 al 20%, al igual que pasó con las soluciones de hidratos de carbono. Si yo digo que está al 10%, significa que son 100 gramos de aminoácidos por cada 1000 mililitros. Entonces, esto nos da una idea de cómo nosotros tenemos que considerar los gramos, el porcentaje y los mililitros que tiene para poder hacer la formulación de una solución parenteral. Regresemos entonces a nuestro caso clínico, ya que tenemos toda esta información, y recordemos que estábamos hablando de una paciente de 30 años que está hospitalizada. Tiene obstrucción intestinal y león paralítico debido a que hay falta de peristaltismo por una pancreatitis aguda. Y en la auscultación y palpación nuestra paciente tiene dolor, silencio abdominal y además palidez. En la valoración nutricia obtenemos una pérdida del 12% involuntaria de peso en los últimos 3 meses, anemia ferropénica, riesgo de desnutrición con base a la valoración global subjetiva y una dieta inadecuada, y que se le recomendó 8 días de ayuno en su estancia hospitalaria, y se decide al 8º día pues iniciar algún tipo de terapia para darle de comer, y se considera que esta terapia tiene que dejar descansar al menos 18 días los órganos afectados, y que la solución que están proponiendo es hiperenergética, hiperproteica. Entonces, con estos datos nosotros tenemos que decir cuál es el soporte nutricio y la vía de acceso que vamos a utilizar. Analicemos de forma rápida los datos que necesitamos. Recordemos que para el examen nosotros tenemos que ser muy concisos y decir cuáles datos son clave para poder decidir nuestra respuesta. Entonces, con respecto a la enfermedad, es una pancreatitis aguda y una obstrucción intestinal, que es ilioparalítico. Obstrucción intestinal, ilioparalítico, el sinónimo es nutrición parenteral. Sería nuestra opción. Entonces ya sabemos cuál va a ser nuestro soporte parenteral. Ahora, con datos que avalan todo esto, pues estamos hablando de un paciente que sí merece un soporte nutricio porque ha tenido el 12% de pérdida de peso, entonces es una pérdida significativa, está por arriba del 10%, tiene riesgo de desnutrición, la propia valoración global nos lo está diciendo, o sea, ojo, este paciente ha perdido peso y se te va a desnutrir, y aparte tiene la obstrucción, lleva 8 días de ayuno. En cuestiones clínicas tiene dolor, silencio abdominal, que todavía nos garantiza más no toques el tracto gastrointestinal. Tiene palidez porque está presentando anemia ferropénica por deficiencia de hierro. Hay una deficiencia de hierro asociada al riesgo de desnutrición. Imagínense si lo dejamos a esta paciente por más tiempo sin consumir alimentos y sigue en ayuno, y tiene una dieta inadecuada.
Además, en la intervención la propuesta fue 8 días de ayuno. Ya lleva más de 7 días sin consumir alimentos, necesita el soporte, son 18 días de intervención. Entonces, si vamos a optar por la nutrición parenteral y son 18 días de intervención, pues no podría ser una vía periférica porque el tiempo no nos da y la solución es hiperenergética e hiperproteica. Y aunque no me están diciendo la osmolaridad, como acabo de mencionar, cuando son soluciones de estas características son hiperosmolares. Entonces, no va a pasar por una vía periférica porque lo vamos a afectar más. Tendríamos que optar por una vía central. Entonces, con todo ¿qué soporte nutricio y vía de acceso vamos a utilizar? ¿Cuáles serán nuestras opciones de respuesta? Inciso A, soporte enteral y vía periférica. No puede ser nutrición enteral porque hay una obstrucción, no podemos tocar el tracto gastrointestinal. Nos están diciendo, déjalo descansar, entonces no puede ser. Y además, la vía periférica no va o no combina con nutrición enteral. Podrá ser vía enteral y una gastrostomía o una sonda nasogástrica, pero no vía periférica. Soporte parenteral y vía periférica, esta podría ser nuestra respuesta de confusión, pero no puede ser una vía periférica porque lo acabo de mencionar. Son 18 días los que va a estar la nutrición parenteral. Por el tiempo no puede entrar y aparte es una fórmula hiperenergética, hiperproteica tampoco, por eso puede entrar. Entonces nuestra opción es soporte parenteral y vía central. Esta será nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque cumple con todos los lineamientos cuando analizamos el caso clínico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a esta respuesta? Soporte nutricional, porque no vamos a utilizar el tracto gastrointestinal a hacer ilion paralítico y pancreatitis aguda. Es un paciente que necesita el soporte por el riesgo de desnutrición. Necesitamos un aporte nutrimental que nos asegure evitar esta desnutrición y va a ser central porque la recomendación está por arriba de 2 semanas y la osmolaridad a través de lo que es la solución que nos piden hiperenergética e hiperproteica pues nos va a dar arriba de 900 miliosmoles. Con esto nosotros podemos asegurar que esta es nuestra respuesta correcta. Así que terminamos este video, así que te invito a darle like al video, a suscribirte a mi canal y recuerda que este es uno de los varios temas que se revisan en el curso de preparación para el examen EGEL. Así que si quieres más información o te interesa inscribirte, te dejo el link.